El sol de la tarde jugaba al escondite entre las nubes, mientras Elena Rodríguez luchaba por mantener a sus tres pequeñas bajo control en el mercado central. Sofía se ajustaba su diminuta corona rosa, Isabela saltaba de puesto en puesto, y Valentina, la más callada de las tres, se aferraba al borde del vestido de su madre. «Mamá, mira», señaló Isabela, sus rizos rojizos rebotando con el rápido movimiento. «Esa abuela necesita ayuda». Elena siguió la mirada de su hija. Una anciana, impecablemente vestida con un traje de tweed azul marino, se esforzaba con varias bolsas de la compra, su cabello plateado recogido en un moño pulcro que brillaba bajo la luz que se filtraba por los tragaluces del mercado. «No es tu abuela, cariño», sonrió Elena, intentando hacer malabares con sus propias bolsas mientras sujetaba las manos de Sofía y Valentina. «Pero tienes razón, parece que necesita ayuda». Las tres niñas eran idénticas, salvo por pequeños detalles en sus atuendos. Sofía con su corona rosa, Isabela con su lazo azul y Valentina con sus horquillas amarillas, y observaban a la anciana con una curiosidad infantil. «Parece de las que cuentan cuentos», susurró Sofía, sus ojos verdes brillando detrás de sus pequeñas gafas. La dama intentó alcanzar una manzana en un puesto alto, sus pesadas bolsas dificultando su movimiento, y una de ellas se deslizó de su brazo, esparciendo naranjas por el suelo del mercado. «¡Vamos a ayudar!». Isabela soltó la mano de su madre antes de que Elena pudiera detenerla, corriendo hacia las naranjas rodantes. «¡Isabela, espera!», gritó Elena, pero Sofía y Valentina ya habían seguido a su hermana, como arrastradas por un hilo invisible. Las tres niñas de 5 años se agacharon, recogiendo las naranjas con sus manitas. La anciana las observaba con una sonrisa curiosa en los labios, sus ojos azules brillando con algo que parecía más que simple diversión. ¡Qué angelitos tan serviciales! Su voz era suave como el terciopelo. «Y sois idénticas. ¿Debéis de ser las trillizas Rodríguez, me equivoco?». Elena, que se había apresurado a llegar, se detuvo de repente. «¿Usted nos conoce?». «Oh, sí», sonrió la anciana, su mirada moviéndose afectuosamente sobre las niñas. «Soy Isabel Mendoza, pero todos me llaman Doña Isabel. Vivo no muy lejos de aquí». Las trillizas ahora rodeaban a Doña Isabel como pequeñas mariposas, fascinadas por su collar de perlas y el broche dorado en forma de llave que sujetaba su pañuelo. «¡Qué llave más bonita!», exclamó Sofía, sus deditos apuntando al broche. «¿Es mágica?», preguntó Valentina en un susurro, hablando por primera vez. Doña Isabel se inclinó ligeramente, sus ojos nivelándose con los de las niñas. «Toda llave es mágica cuando abre la puerta correcta, mis niñas». Elena observaba la interacción con una mezcla de cautela y fascinación. Había algo en aquella dama que inspiraba confianza, a pesar del aire de misterio que la rodeaba. «Déjeme ayudarla con esas bolsas», ofreció Elena, extendiendo las manos. «Oh, eso sería maravilloso», sonrió doña Isabel. «En realidad, solo vivo a 2 calles de aquí. Sería un gran placer si pudieran acompañarme. Tengo algo muy especial para sus niñas». El paseo hasta la casa de doña Isabel, la mansión antigua, se llenó de las risas de las trillizas mientras se turnaban para contarle sus pequeñas aventuras. Elena notó cómo la anciana respondía a cada historia con un interés genuino, distinguiendo perfectamente cuál de las tres hablaba, incluso cuando se cambiaban de sitio. La casa era una imponente mansión victoriana con enredaderas trepando por sus muros de ladrillo visto y un pequeño jardín que parecía sacado de un libro de cuentos, El jardín secreto. Las niñas se quedaron boquiabiertas al ver las rosas multicolores y las mariposas que danzaban entre las flores. «Pasen, pasen», invitó doña Isabel, abriendo la pesada puerta de roble. El interior de la casa era aún más impresionante. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes y objetos curiosos como globos terráqueos antiguos, relojes de varios tamaños y cajas de música ocupaban cada superficie disponible. Las trillizas miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos, sus boquitas formando perfectas O de asombro. «Por favor, dejen las bolsas en la cocina», indicó doña Isabel. «Y después, tengo algo muy especial que mostrarles».
Mientras Elena ayudaba a guardar la compra, las niñas permanecieron en el salón principal, hipnotizadas por un gran reloj de péndulo que emitía un suave y rítmico sonido. Doña Isabel se acercó a un viejo escritorio en un rincón de la habitación, abriendo un cajón con una pequeña llave, no muy diferente a la que llevaba como broche. De su interior sacó un sobre de color crema, ligeramente amarillento por el tiempo. Elena la llamó la dama, su voz adquiriendo un tono más solemne. Hace 5 años hice una promesa. Hoy, por fin, puedo cumplirla. Con movimientos delicados les mostró el sobre. En él, con una elegante caligrafía antigua, estaban escritas las palabras: para Sofía, Isabela y Valentina Rodríguez, cuando las estrellas se alineen. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía?, preguntó Elena con la voz temblorosa. Algunas cosas simplemente tienen que suceder en el momento adecuado, respondió doña Isabel enigmáticamente. Se volvió hacia las trillizas, que ahora la observaban atentamente. Niñas, este sobre contiene algo muy especial, pero solo puede abrirse cuando estéis todas juntas esta noche, después de que aparezca la primera estrella en el cielo. ¿Lo prometéis? Las 3 niñas asintieron solemnemente, sus ojos verdes fijos en el misterioso sobre que doña Isabel ahora entregaba a Elena. Y Elena añadió la dama con suavidad: confía en lo que está por venir. Algunas historias comienzan mucho antes de que sepamos que formamos parte de ellas. Cuando salieron de la casa de doña Isabel, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Las trillizas parloteaban emocionadas sobre la casa mágica y la misteriosa dama, mientras Elena sostenía el sobre con cuidado, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Desde una de las ventanas del segundo piso, parcialmente oculta por una cortina de encaje, doña Isabel observaba a la familia alejarse, una sonrisa de satisfacción en sus labios. «Está hecho», murmuró para sí misma, tocando el broche en forma de llave. «Ahora solo queda esperar». El domingo por la mañana despertó lentamente, con rayos de sol filtrándose por las cortinas del dormitorio de las trillizas. Sofía fue la primera en abrir los ojos, buscando inmediatamente sus gafas en la mesita de noche decorada con unicornios. A su lado, Isabela todavía abrazaba a su conejito de peluche favorito, mientras Valentina murmuraba algo en sueños. Chica Sofía codeó suavemente a sus hermanas. Codeó. ¿Vamos a ver a la abuela Isabel hoy? El nombre funcionó como magia. Isabela se incorporó en la cama de un salto, sus rizos rojizos hechos un completo desastre. «Sí, sí, quiero volver a ver los relojes mágicos». Elena, que pasaba por el pasillo con un cesto de ropa limpia, se detuvo al oír su conversación. Desde la noche anterior, después de que abrieran el misterioso sobre que contenía solo una vieja foto en blanco y negro de 3 niñas sorprendentemente parecidas a sus hijas, las trillizas no podían dejar de hablar de doña Isabel. Mamá la llamó Valentina en voz baja, al notar a su madre en el umbral. ¿Podemos desayunar rápido? Quiero enseñarle mi dibujo a la abuela Isabel. Elena dudó. La palabra abuela la tomó por sorpresa. Sus hijas nunca habían conocido a sus abuelos, sus propios padres habían fallecido antes de que las niñas nacieran, y los padres de su difunto esposo Ricardo vivían en el extranjero. «Cariño, no podemos aparecer sin avisar», comenzó, pero fue interrumpida por 3 pares de suplicantes ojos verdes. «Por favor, mamá». Isabela juntó las manos en un gesto de ruego. Dijo que podíamos volver. Efectivamente, doña Isabel había mencionado algo sobre futuras visitas, pero Elena no había esperado que fuera tan pronto. Aún así, había algo en la dama que inspiraba confianza, y la forma en que miraba a las niñas. «Está bien», suspiró, cediendo ante las sonrisas idénticas que iluminaron los rostros de sus hijas. «Pero primero, desayuno y ropa adecuada». El camino a la mansión antigua se sintió más corto esta vez. Las trillizas saltaban alegremente por delante, sus coloridos zapatos repiqueteando contra la acera. Sofía llevaba un libro de cuentos, Isabela sostenía un dibujo algo desordenado de un gato, y Valentina agarraba una pequeña flor que había recogido por el camino. El jardín secreto parecía aún más mágico a la luz de la mañana.
Las mariposas danzaban entre las rosas y un diminuto colibrí se cernía cerca de una enredadera en flor. Antes de que Elena pudiera detenerla, Isabela ya había corrido hacia la puerta y presionado el viejo timbre de bronce. El melodioso sonido resonó dentro de la casa. Se oyeron pasos suaves y la puerta se abrió, revelando a doña Isabel, vestida con un vestido de seda azul claro y luciendo el mismo broche en forma de llave. «¡Abuela!», exclamaron las tres al unísono, para sorpresa de Elena. Una sonrisa amable iluminó el rostro de la dama. ¡Qué sorpresa tan agradable! Miró a los ojos de Elena. «Por favor, pasen. Acabo de hacer galletas de chocolate». La mención de las galletas hizo que los ojos de las niñas brillaran. Pronto estaban todos acomodados en el salón, las trillizas sentadas en una lujosa alfombra persa, mientras Elena ocupaba un sillón antiguo. «Abuela Isabel», comenzó Sofía, ajustándose las gafas con seriedad. «¿Por qué vives sola?». Elena se atragantó con su té. «Sofía, eso no...». «Está bien, querida», la interrumpió doña Isabel con dulzura. Se sentó en su silla favorita, una pieza antigua de madera de Damasco con tapicería de terciopelo verde. «Verás, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos». Las trillizas se acercaron, intuyendo que se avecinaba una historia. Incluso Valentina, normalmente tan tímida, se adelantó un poco. «Una vez tuve una familia muy grande», continuó doña Isabel, sus ojos azules perdidos en recuerdos lejanos. «Un marido maravilloso, hijos alegres, una casa siempre llena de risas. Pero el tiempo tiene su propia manera de hacer las cosas». Hizo una pausa, tocando ligeramente el broche en forma de llave en su pecho. «Mi esposo falleció hace muchos años. Mis hijos crecieron y construyeron sus propias vidas, muy lejos. Ahora solo tengo a mi sobrino Miguel, que me visita cuando puede». «¿Pero no estás triste?», preguntó Valentina en su susurro característico. «A veces, querida, sobre todo cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso», sonrió doña Isabel, pero había un matiz de melancolía en sus ojos. «Y admito que ya no soy tan ágil como antes. Estas rodillas no son lo que eran, y a veces necesito ayuda con las cosas más sencillas». Elena observaba la conversación con un nudo en la garganta. Había una dignidad silenciosa en la forma en que doña Isabel hablaba de su soledad, sin autocompasión, solo con una serena honestidad. «¿Pero sabéis qué es lo que más extraño?». La dama se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Contar historias. Tener orejitas ansiosas por escuchar las aventuras que guardo aquí», hizo un gesto hacia las paredes forradas de libros. «Nosotras podemos escuchar tus historias», exclamó Isabela, rebotando en su sitio. «¿Y podemos ser tus nietas también?». «Isabela», comenzó Elena, pero algo en la expresión de doña Isabel la detuvo. «¿Sabéis?», dijo la dama, su voz suave pero firme. «Dicen que la familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también la que encontramos en el camino. A veces, cuando menos lo esperamos, el destino nos regala lazos que parecen haber estado siempre ahí». Se levantó con cuidado, apoyándose ligeramente en un bastón que Elena ahora notaba junto a la silla. «Vengan conmigo. Quiero mostrarles algo». Las trillizas la siguieron como patitos mientras las conducía a una estantería en particular. Allí, entre libros antiguos y cajas decoradas, había fotografías en marcos de plata. Una mostraba a una joven doña Isabel con 3 niñas pequeñas. «Estas eran mis sobrinas», explicó, tocando el cristal con cariño. También eran trillizas. Fallecieron demasiado pronto, en un accidente. Pero, ¿sabéis una cosa? Creo que a veces el universo tiene una forma especial de completar círculos que creíamos rotos para siempre. Elena sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, comprendiendo por fin la mirada de reconocimiento que había visto en el rostro de doña Isabel el día anterior. «Entonces», comenzó Sofía, con su pequeña frente arrugada en concentración, «¿podemos ser tus nietas de verdad?». «Si vuestra madre lo permite», respondió doña Isabel, mirando a Elena con una mezcla de esperanza y respeto.
Elena miró a sus hijas, a la luz que brillaba en sus ojos, a cómo ya se habían encariñado con esta dama que, solo un día antes, había sido una completa desconocida. Miró a doña Isabel con su dignidad silenciosa y su corazón claramente inmenso. Creo, dijo finalmente Elena, con la voz ahogada por la emoción que siempre hay sitio para más familia. Las sonrisas que iluminaron la habitación en ese momento parecieron capaces de ahuyentar cualquier sombra de soledad que quedara en aquella vieja casa. Elena examinaba las facturas extendidas sobre la mesa de la cocina mientras las trillizas dormían en el dormitorio contiguo. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared y el zumbido ocasional del refrigerador. Sus dedos pasaron nerviosamente por su cabello rojo, idéntico al de sus hijas, mientras miraba el aviso de alquiler atrasado. Desde que perdió su trabajo en la editorial hacía 3 meses debido a recortes de personal, cada día había sido una nueva batalla para mantenerse al día con las facturas. Podía ver la habitación de las niñas a través de la puerta entreabierta. Sofía dormía abrazada a un libro de cuentos, sus diminutas gafas cuidadosamente dobladas en la mesita de noche. Desde que aprendió sus primeras letras, separarla de los libros era imposible. Incluso a los 5 años mostraba una curiosidad insaciable por el mundo de las palabras, a menudo haciendo preguntas complejas que sorprendían a Elena. En la cama del medio, Isabela había quitado las sábanas de una patada, con los brazos y las piernas extendidos como una estrella de mar. Incluso dormida, irradiaba energía. Durante el día, era un pequeño torbellino de alegría y movimiento constante, siempre liderando los juegos y convenciendo a sus hermanas para que se unieran a sus aventuras improvisadas. Su risa contagiosa resonaba por el apartamento, trayendo luz incluso en los días más difíciles. Valentina, la más callada de las 3, dormía acurrucada en su cama, agarrando su manta favorita. Durante el día era común encontrarla observando el mundo en silencio con sus grandes ojos verdes, absorbiendo cada detalle. Su sensibilidad era notable. Siempre sabía cuándo alguien estaba triste y tenía una forma especial de ofrecer consuelo, incluso sin palabras. Elena suspiró, recogiendo una fotografía arrugada del cajón de la cocina. En ella, un hombre de ojos verdes sonreía junto a una Elena más joven y embarazada. Ricardo había fallecido antes de saber que tendrían trillizas, víctima de un accidente de coche de camino al trabajo. A veces todavía buscaba rastros de él en las niñas. Los encontraba en sus ojos verdes heredados, en la curiosidad de Sofía, en la energía de Isabela, en la bondad de Valentina. El sonido de unos pequeños pasos interrumpió sus pensamientos. Sofía apareció en el umbral de la cocina, frotándose los ojos bajo las gafas. «Mamá no podía dormir», murmuró, arrastrando su unicornio de peluche por el suelo. Estaba pensando en la abuela Isabel. Elena abrió los brazos y Sofía corrió a su regazo. El olor a champú infantil y sueños dulces emanaba de su cabello. «¿En qué pensabas, mi amor?» «Ella tiene una casa tan grande y está sola», respondió Sofía, jugueteando con un botón de la blusa de su madre. «Y nosotras tenemos una casa pequeña, pero con mucha gente». Elena sintió que se le encogía el corazón. Incluso a una edad tan temprana, Sofía ya percibía las complejidades de la vida. «Las casas diferentes tienen diferentes tipos de magia», «Cariño», respondió Elena suavemente. «La nuestra es pequeña, pero está llena de amor y ruido». Una nueva voz se unió desde el umbral. Isabela estaba allí, con su conejito de peluche colgando boca abajo en su mano. Valentina también está despierta, pero le da vergüenza venir. Como si fuera convocada, una pequeña cabeza pelirroja se asomó por detrás de Isabela. Valentina, todavía aferrada a su manta, miraba la escena con curiosidad. «Vengan aquí, mis pequeñas», llamó Elena, abriendo más los brazos. En segundos estaba rodeada por sus 3 niñas, cada una aportando su propia energía a ese abrazo colectivo. Sofía, analítica incluso en ese momento, posicionándose para que todos cupieran. Isabela, prácticamente saltando en su sitio, convirtiendo el abrazo en una mini celebración. Valentina, acurrucándose silenciosamente, trayendo su calidez tranquilizadora. Mamá susurró:
Valentina después de un momento, su voz apenas audible. ¿Por qué mirabas tan triste esos papeles? Elena dudó. ¿Cómo explicar problemas financieros a niñas de 5 años? A veces, mamá tiene que ocuparse de problemas de adultos. Comenzó con cuidado. ¿Es por eso que ya no vas a trabajar?, preguntó Isabela, con sus grandes ojos curiosos. Sí, cariño, pero pronto encontraré un nuevo trabajo. ¿Podría ser cerca de la casa de la abuela Isabel?, sugirió Sofía, con los ojos brillantes detrás de sus gafas. Así podríamos visitarla todos los días. Elena sonrió, a pesar de las preocupaciones que pesaban sobre su pecho. Las trillizas se habían encariñado rápidamente con doña Isabel, y no podía negar que la dama parecía tener un efecto positivo en sus hijas. Sofía leía más que nunca, fascinada por los libros antiguos. Isabela había encontrado una oyente paciente para sus interminables historias. Y Valentina, sorprendentemente, parecía más cómoda expresándose en presencia de la dama. «Veremos qué nos depara el futuro», respondió Elena, besando cada una de sus pequeñas cabezas rojas. «Ahora, ¿qué tal si volvemos a la cama? Mañana es un nuevo día». «¿Con un cuento?», preguntó Isabela, ya rebotando de emoción. «Solo uno», accedió Elena, levantándose con las 3 aferradas a ella como pequeños monos. Mientras llevaba a sus hijas de vuelta a la cama, Elena no pudo evitar pensar en lo impredecible que podía ser la vida. Un momento estaba embarazada y planeando un futuro con Ricardo. Al siguiente era una madre soltera de trillizas. Un día tenía un trabajo estable, al siguiente se enfrentaba a la incertidumbre. Y ahora, cuando las cosas parecían más oscuras, aparecía una misteriosa dama que parecía tener un papel importante que desempeñar en sus vidas. Acomodando a las niñas en sus camas, Elena comenzó a contar una historia sobre 3 princesas mágicas que eran idénticas, pero cada una con su propio poder especial. Sofía escuchaba atentamente, probablemente memorizando cada detalle. Isabela interrumpía la historia sugiriendo giros argumentales alocados. Valentina solo sonreía, con los ojos brillantes ante las posibilidades que presentaba el cuento. Cuando Elena finalmente regresó a la cocina, las facturas seguían allí, sobre la mesa, pero por alguna razón ya no parecían tan aterradoras. Tal vez era el calor del abrazo de sus hijas que aún perduraba, o tal vez era otra cosa, una creciente sensación de que, de alguna manera, las cosas saldrían bien. Elena guardó la foto de Ricardo en el cajón y comenzó a organizar los papeles. Mañana sería otro día, y necesitaba mantenerse fuerte por sus 3 pequeñas maravillas. Después de todo, como siempre les decía a las niñas, las mejores historias son las que nos sorprenden al final. El timbre sonó un martes por la tarde, mientras Elena intentaba convencer a Isabela de que terminara sus verduras. Sofía ya había terminado su almuerzo y estaba leyendo un libro ilustrado, mientras Valentina organizaba silenciosamente sus guisantes en pequeños grupos en su plato. «¿Quién podrá ser?», murmuró Elena para sí misma, secándose las manos en el delantal. No esperaba visitas, y de todos modos, todas las facturas estaban vencidas. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Miguel Mendoza, el sobrino de doña Isabel, sosteniendo un elegante sobre de color crema. «Buenas tardes, señora Rodríguez», dijo con una sonrisa amable, sus ojos azules idénticos a los de su tía. «Espero no interrumpir nada». «¡Miguel!», gritaron 3 voces infantiles al unísono. Las trillizas corrieron hacia la puerta, abandonando por completo su almuerzo. «Hola», pequeñas Miguel se arrodilló a su altura. «Les traigo una invitación especial de parte de tía Isabel». Los ojos de las niñas brillaron. Sofía se ajustó las gafas. Isabela comenzó a rebotar de emoción, y Valentina se aferró a la pierna de su madre, observando todo con interés. «Por favor, pase», lo invitó Elena, notando por primera vez lo fuera de lugar que parecía Miguel, con su traje bien cortado, en el pequeño apartamento con muebles desgastados. «En realidad, solo he venido a dejar esto», le tendió el sobre a Elena. «Tía Isabel estaría muy feliz si pudiera leerlo ahora. Esperaré su respuesta». Elena abrió cuidadosamente el sobre, consciente de los 3 pares de ojos verdes que la observaban con ansiedad.
Dentro había una tarjeta escrita con la misma caligrafía elegante que el sobre misterioso. Querida Elena, en los últimos días, vuestra ausencia y la de las niñas ha hecho mi casa aún más silenciosa. Me gustaría proponer algo. ¿Permitirías que las trillizas me visiten 3 veces por semana, después del almuerzo? Prometo historias mágicas, dulces especiales y, sobre todo, mucho amor y cuidado. Miguel siempre estará cerca, y tú eres más que bienvenida a unirte a nosotras cuando puedas. Las niñas han devuelto la luz a mi vida. Sería un honor dar algo a cambio. Con afecto, Isabel. Abuela Isabel. Elena levantó la vista de la tarjeta para ver a Miguel observándola con una sonrisa comprensiva. Tía Isabel mencionó que estás buscando trabajo, dijo en voz baja. Tener las tardes libres podría ayudar con las entrevistas. Por favor, mamá, suplicó Isabela, tirando del dobladillo de la falda de Elena. La abuela Isabel hace las mejores galletas del mundo. Y tiene muchísimos libros, suspiró Sofía, soñadora. Valentina no dijo nada, pero sus ojos brillaban de esperanza. Elena dudó. Era cierto que tener unas tardes libres facilitaría la búsqueda de empleo, y las niñas claramente adoraban a doña Isabel. Tal vez podamos probarlo, sugirió con cautela. ¡Yupi! Isabela comenzó a bailar por la sala. ¿Podemos ir hoy, ahora? Miguel se rió. ¿Qué tal si empezamos mañana a las 2 de la tarde? Puedo recogerlas y traerlas de vuelta a las 5. No tiene que tomarse tantas molestias, comenzó Elena, pero Miguel la interrumpió amablemente. Por favor, sería un placer. Además, tía Isabel insistió. Está muy emocionada con los preparativos para mañana. Las trillizas inmediatamente comenzaron a planificar el día siguiente. Sofía quería llevar su libro favorito para mostrárselo a doña Isabel. Isabela no dejaba de hablar de todos los juegos que jugarían, y Valentina sonreía, sosteniendo con fuerza su manta de seguridad. Mañana, entonces, accedió finalmente Elena. Después de que Miguel se fue, las niñas apenas podían contener su emoción. Pasaron el resto de la tarde decidiendo qué ropa ponerse y qué juguetes llevar. Mamá la llamó Valentina en voz baja mientras Elena las preparaba para el baño. ¿Crees que la abuela Isabel nos contará la historia de su broche en forma de llave? Y nos mostrará los relojes mágicos, añadió Isabela, salpicando agua por todas partes. Y leerá los libros antiguos, terminó Sofía, limpiándose las gafas empañadas por el vapor. Elena observaba a sus 3 pequeñas, tan diferentes y a la vez tan iguales. Sofía, siempre curiosa y hambrienta de conocimiento. Isabela, rebosante de energía y alegría. Valentina, silenciosa pero profundamente observadora. Estoy segura de que doña Isabel tiene muchas historias maravillosas que compartir, sonrió, ayudando a Valentina a enjuagarse el cabello rojo. Pero recuerden, compórtense, sigan las reglas de su casa y no toquen nada sin permiso. Sí, mamá, corearon, habiendo escuchado estas instrucciones muchas veces desde su primera visita a la casa de doña Isabel. Esa noche, después de arropar a las niñas, Elena se sentó en la pequeña sala de estar, mirando de nuevo la invitación de doña Isabel. Había algo reconfortante en la elegante caligrafía y en la forma en que cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Por un momento, se permitió imaginar cómo serían esas tardes. Sus hijas seguras y felices, rodeadas de libros e historias, mientras ella podía finalmente concentrarse en encontrar un nuevo trabajo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. A veces se susurró a sí misma, recordando las palabras de doña Isabel. El destino nos regala lazos que parecen haber existido siempre. Y tal vez, solo tal vez, este era uno de esos regalos. Inesperado, un poco misterioso, pero exactamente lo que todos necesitaban en ese momento. El coche negro de Miguel se detuvo suavemente frente a la mansión antigua, justo a las 2 de la tarde. Las trillizas apenas esperaron a que abriera la puerta para saltar, sus pequeñas mochilas de colores rebotando detrás de ellas. «¡Más despacio, chicas!», se rió, viendo a Sofía ajustarse las gafas mientras corría, a Isabela prácticamente volando por los escalones y a Valentina siguiendo a sus hermanas con pasos más cautelosos.
Doña Isabel ya esperaba en la puerta, hoy vestida con un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos azules. El broche en forma de llave brillaba en su pecho, atrapando la luz del sol de la tarde. ¡Abuela!, gritaron las tres al unísono, corriendo a abrazarla. Mis pequeñas, doña Isabel abrió los brazos, su rostro iluminándose con una sonrisa que parecía rejuvenecerla. «Pasen, he preparado una sorpresa». El salón se había transformado. Una mesa de té baja estaba dispuesta con un juego de té de porcelana en miniatura, adornado con diminutas rosas pintadas a mano. Galletas caseras, sándwiches cortados en forma de estrellas y corazones, y una jarra de zumo de frutas de colores esperaban a las visitantes. «Es una fiesta de té de princesas», exclamó Isabela, con los ojos muy abiertos de emoción. «Con galletas de verdad», añadió Sofía, ajustándose las gafas para ver mejor las golosinas. Valentina solo sonrió, sus dedos tocando suavemente una de las tazas de porcelana. Y después del té, anunció doña Isabel con un brillo juguetón en los ojos: «Iremos a una búsqueda del tesoro por la casa». La tarde pasó como un sueño. Las niñas aprendieron a sostener sus tazas de té como verdaderas damas, tal como les demostró doña Isabel, con sus deditos meñiques extendidos con una elegancia exagerada que hizo reír a todos. Miguel, que se había quedado para supervisar, observaba desde un sillón cercano junto a la ventana, tomando ocasionalmente fotos con su teléfono para mostrárselas a Elena más tarde. «Abuela», preguntó Sofía entre un sorbo de té y un bocado de galleta, «¿por qué tu taza tiene una grieta dorada?» Doña Isabel sonrió, levantando la pieza para que todos la vieran. Una línea dorada serpenteaba a través de la porcelana blanca, creando un patrón único y reluciente. «Esto es kintsugi, un arte japonés que convierte algo roto en algo aún más hermoso», explicó. «A veces, las grietas de la vida pueden hacernos más especiales si las rellenamos de oro». Valentina, que rara vez hablaba, susurró: «¿Como cuando papá se fue al cielo y mamá nos llenó de amor?». Un suave silencio cayó sobre la habitación. Dejando suavemente su taza sobre la mesa, doña Isabel abrió los brazos. En segundos, 3 pequeñas cabezas pelirrojas estaban apretadas contra ella. «Exactamente así», mi amor dijo, con la voz embargada por la emoción. «Exactamente así». La búsqueda del tesoro que siguió convirtió la mansión en un patio de recreo mágico. Doña Isabel había escondido pequeñas pistas rimadas por toda la casa, cada una llevando a un nuevo misterio. Donde el tiempo baila en círculos infinitos, encontrarás el siguiente mensaje en milagros rítmicos. «¡El gran reloj!», gritó Sofía, corriendo hacia el reloj de péndulo. Cada descubrimiento reveló nuevas maravillas. Un pequeño libro de cuentos ilustrado para Sofía, una caja de música para Isabela y un delicado collar con un colgante de mariposa para Valentina. «Sus regalos mágicos», explicó doña Isabel, ayudando a Valentina a ponerse su collar. «Para mis nietas especiales». Mientras las niñas exploraban sus nuevos tesoros, Miguel notó algo diferente en su tía. El cansancio habitual en sus ojos había sido reemplazado por un brillo juvenil. Sus manos, normalmente un poco temblorosas, se movían con nueva firmeza mientras servía más té o ajustaba un lazo en el pelo de una de las niñas. «Tía», comentó en voz baja, «hace años que no te veía tan feliz». Doña Isabel sonrió, observando a Sofía intentar enseñarle a Isabela a leer una palabra particularmente difícil en su nuevo libro, mientras Valentina bailaba silenciosamente al son de su caja de música. «¿Sabes, Miguel?», respondió. «A veces la vida nos sorprende con segundas oportunidades. Míralas, tan diferentes y a la vez tan iguales. Sofía con su sed de conocimiento, Isabela con su energía desbordante y Valentina con su alma gentil. Me recuerdan tanto a...». Su voz vaciló por un momento, y Miguel supo que estaba pensando en las sobrinas que había perdido tantos años atrás. «El pasado no vuelve», tía, dijo él suavemente, «pero el futuro siempre puede traernos nuevas alegrías». «¿Y qué alegrías, mi querido?», sonrió, secándose discretamente una lágrima. «¿Qué alegrías?».
Cuando llegó la hora de irse, a las niñas les costó aceptarlo. Cada una tenía una historia más que escuchar, otra pregunta que hacer, otro abrazo que dar. «Volveremos pasado mañana, ¿verdad?», preguntó Sofía, abrazando su nuevo libro contra el pecho. «Con más historias», añadió Isabela, su caja de música tintineando en su mochila. Valentina solo abrazó a doña Isabel una vez más, su nuevo collar brillando suavemente. «Las estaré esperando, mis pequeñas», prometió doña Isabel, besando cada cabeza roja. «Y tal vez la próxima vez podamos explorar el desván mágico». Los ojos de las trillizas brillaron con la promesa de nuevas aventuras. Después de que Miguel se marchara con las niñas, doña Isabel se sentó en su sillón favorito. El silencio de la casa ahora se sentía diferente. Ya no era una soledad, sino una pacífica anticipación, como si las viejas paredes guardaran los ecos de las risas del día. Esperando con ansias la próxima visita, tocó el broche en forma de llave en su pecho, una sonrisa amable en sus labios. Durante años había guardado tantas historias, tantos secretos, tanto amor sin nadie con quien compartirlos. Ahora, por fin, había encontrado los corazones perfectos para recibir toda esa magia. «Gracias», susurró al universo, mientras el sol poniente proyectaba tonos dorados por la habitación, haciendo que las grietas de su taza de té brillaran como estrellas. Los martes, jueves y sábados se convirtieron en días especialmente esperados en el hogar de los Rodríguez. Las trillizas se despertaban más temprano en esos días, eligiendo cuidadosamente sus atuendos para visitar a doña Isabel. Sofía siempre escogía un libro diferente para llevar, Isabela planeaba nuevos juegos y Valentina solo sonreía, sin quitarse nunca el collar de mariposa. En una de esas tardes de jueves, mientras una suave lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión antigua, doña Isabel observaba a sus pequeñas visitantes con el corazón rebosante de alegría. Sofía estaba acomodada en un sillón de terciopelo, sus gafas reflejando la luz suave mientras leía en voz alta para todos. Isabela, inusualmente tranquila, yacía en la alfombra persa, dibujando en un cuaderno que había recibido como regalo. Valentina estaba sentada a los pies de doña Isabel, sus pequeñas manos ocupadas con un sencillo proyecto de bordado que la dama le estaba enseñando. Y así leyó Sofía con cuidado. La pequeña hada descubrió que su verdadera magia estaba en su corazón. Cerró el libro con satisfacción. «Abuela, ¿crees que existe la magia de verdad?». Doña Isabel sonrió, sus dedos jugando con el broche en forma de llave. «La magia está en todas partes, querida. Está en las historias que compartimos, en las risas que intercambiamos y en el amor que crece cada día». «¿Como la magia que hace que mamá sonría más ahora?», preguntó Valentina en voz baja, sin levantar la vista de su bordado. «Exactamente», asintió doña Isabel, intercambiando una mirada significativa con Miguel, que, como de costumbre, estaba allí, esta vez organizando algunas fotos antiguas en un álbum. Estas visitas habían establecido una cómoda rutina. Siempre comenzaban con una merienda especial. Doña Isabel parecía tener un suministro interminable de recetas deliciosas. Luego, siempre había una nueva actividad que descubrir. «¿Recuerdan el día del teatro de sombras?», preguntó Isabela, levantándose de la alfombra con su dibujo. «Ese fue el mejor día». Todos sonrieron, recordando cómo habían convertido la biblioteca en un teatro improvisado, usando sábanas blancas y linternas para contar historias. Isabela había sido la directora entusiasta, Sofía escribía los guiones y Valentina sorprendió a todos con su habilidad para crear delicadas formas de sombra con sus manos. «Y el día del picnic secreto en el invernadero», añadió Sofía, con los ojos brillantes detrás de sus gafas. El invernadero, un anexo de vidrio y hierro a la mansión, se había convertido en uno de los lugares favoritos de las niñas. Doña Isabel mantenía una impresionante colección de plantas exóticas allí, y cada visita revelaba un nuevo descubrimiento. «Niñas», llamó doña Isabel, levantándose con cuidado de su silla. «¿Qué tal si exploramos el desván hoy? Creo que es hora de mostrarles algo muy especial». Los 3 pares de ojos se abrieron de par en par.
El desván había sido mencionado varias veces, siempre descrito como un lugar lleno de misterios y tesoros, pero había permanecido inexplorado hasta ahora. Miguel se apresuró a ayudar a su tía con la escalera que conducía al desván, mientras las niñas apenas podían contener su emoción. Cuando se abrió la puerta, un mundo completamente nuevo se reveló ante ellas. El desván era un área espaciosa, iluminada por tragaluces que permitían la entrada de la suave luz de la tarde lluviosa. Viejos baúles, espejos cubiertos con sábanas blancas y estanterías repletas de objetos curiosos llenaban el espacio. Pero lo que más llamó la atención de las trillizas fue un gran armario de roble tallado, situado bajo uno de los tragaluces. Dijo doña Isabel, su mano acariciando suavemente la madera antigua, era el armario mágico de mis sobrinas. Con un movimiento suave, abrió las puertas, revelando un tesoro de vestidos antiguos, sombreros decorados y disfraces de todos los colores. Cada pieza aquí cuenta una historia, continuó, sacando un vestido de seda azul delicadamente bordado con estrellas. Por ejemplo, se usó durante una obra de teatro muy especial hace muchos años. Las niñas se acercaron con reverencia, sus pequeñas manos tocando cuidadosamente la tela. ¿Podemos probárnoslos?, preguntó Isabela, con los ojos fijos en un vestido rojo con volantes dorados. Por supuesto, mis amores. Después de todo, la ropa mágica necesita nuevos aventureros para seguir viva. Lo que siguió fue una tarde de transformaciones y risas. Sofía eligió un vestido verde esmeralda que la hacía parecer una joven maestra de encantamientos. Isabela giraba sin parar con su vestido rojo, declarándose la reina de las hadas. Valentina, después de mucho pensar, escogió un delicado vestido lila que combinaba perfectamente con su collar de mariposa. Miguel tomó fotos de todo con su cámara, capturando momentos de pura alegría y magia. Notó cómo su tía parecía más fuerte, más viva, cuando estaba con las niñas. El temblor en sus manos casi desapareció mientras ayudaba a atar un lazo o a ajustar un sombrero. Abuela la llamó Sofía, ajustándose las gafas bajo un sombrero decorado con plumas. ¿Por qué guardaste todas estas cosas? Doña Isabel se sentó en un viejo sillón, su vestido verde esmeralda crujiendo con el movimiento. Porque, querida, algunas cosas son demasiado preciosas para ser olvidadas. Cada pieza aquí guarda recuerdos, sueños, momentos de felicidad que merecen ser compartidos de nuevo. ¿Como una historia sin fin?, preguntó Valentina, girando suavemente con su vestido lila. Exactamente, sonrió doña Isabel, con los ojos brillantes de emoción. Y ahora, vosotras tres estáis añadiendo vuestros propios capítulos a esa historia. La tarde pasó volando, llena de desfiles de moda improvisados, historias inventadas sobre la marcha y muchas fotos. Cuando llegó la hora de irse, las niñas se quitaron a regañadientes los vestidos mágicos. Estarán aquí esperándolas, prometió doña Isabel, junto con muchos otros tesoros que aún descubriremos juntas. En el coche de vuelta a casa con Miguel, las trillizas hablaban emocionadas de sus aventuras. Sofía ya estaba planeando qué libros combinaban con cada vestido, Isabela inventaba nuevas historias para representar, y Valentina sostenía una pequeña cinta lila que doña Isabel le había regalado. Miguel sonrió, pensando en cómo la vida tenía formas misteriosas de curar viejas heridas. Su tía, que había vivido durante tanto tiempo rodeada solo de recuerdos, ahora tenía su mundo lleno de risas, abrazos y la magia que solo la inocencia infantil puede traer. En su mansión, doña Isabel se sentó en su silla favorita, su broche en forma de llave brillando en el crepúsculo. El silencio que una vez pesaba tanto, ahora se sentía ligero, lleno de ecos de risas y la promesa de más momentos especiales por venir. Sabía en su corazón que esas tres niñas habían traído más que alegría a su vida. Habían traído la oportunidad de revivir la magia que creía perdida para siempre. La llamada telefónica llegó un domingo por la noche, cuando Elena intentaba preparar las mochilas de las niñas para la semana. Su hermana mayor, Carmen, sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Elena, tenemos que hablar de esta situación con las trillizas», comenzó Carmen sin rodeos. «Mamá está muy preocupada, y yo también».
Elena suspiró, sentándose en el borde de su cama. Desde el pasillo podía oír las risas de las niñas mientras jugaban en la sala de estar. Sofía probablemente leyendo una historia, Isabela dramatizando cada palabra y Valentina absorbiéndolo todo en silencio. ¿Qué situación, Carmen?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Todo este asunto de dejar a las niñas con una extraña 3 veces por semana. Elena, apenas conoces a esta mujer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿2 meses? Doña Isabel no es una extraña, respondió Elena, tratando de mantener la calma. Miguel, su sobrino, siempre está cerca. Las niñas están más felices que nunca. Pero ese es exactamente el punto, insistió Carmen. Se están apegando demasiado. Isabela solo habla de la abuela Isabel. Sofía ha recibido más libros en 2 meses de los que podríamos comprar en 1 año. ¿Y Valentina? Bueno, ¿has notado cómo ha cambiado? Elena miró hacia la puerta del dormitorio, donde Valentina apareció de repente, agarrando su collar de mariposa con una mano y su manta favorita con la otra. «Mamá», preguntó Valentina en voz baja, «¿puedo enseñarle mi nuevo bordado a la abuela Isabel mañana?» «Claro que sí, cariño», sonrió Elena. «Ve a prepararte para el baño. Iré en un momento». Después de que Valentina se fuera, Elena volvió al teléfono. «Sí, Carmen, he notado cómo ha cambiado Valentina. Es más segura, más habladora. Todas han prosperado. Pero ¿qué pasará cuando esta mujer... Bueno, ya sabes, no es joven, Elena. ¿Qué les pasará a las niñas si...» «Por favor», la interrumpió Elena, con la voz temblorosa. «No creemos problemas antes de que existan». El silencio cayó en la línea, roto solo por los sonidos distantes de la casa de Carmen. Su esposo llamándola, sus 2 hijos adolescentes discutiendo por algo. «Solo estamos preocupados», dijo finalmente Carmen, con un tono más suave. «Desde lo de Ricardo. Bueno, has cargado con todo sola. No queremos verte sufrir ni a ti ni a las niñas». Elena cerró los ojos, recordando la primera vez que entró en la mansión antigua, el té servido en tazas con grietas doradas, las historias sobre cómo a veces lo que está roto puede volverse aún más hermoso. «Sé que es difícil de entender», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero esta conexión con doña Isabel, no se trata solo de tener a alguien que cuide a las niñas mientras busco trabajo. Se trata de familia, Carmen. Familia que elegimos y que nos elige a nosotras». En la sala de estar, Isabela comenzó a cantar una de las canciones que había aprendido de doña Isabel, algo sobre estrellas danzantes y sueños dorados. Sofía pronto se unió, su voz más tranquila, pero igual de entusiasta. «¿Y qué hay de nosotras?», preguntó Carmen. «Somos tu familia de verdad». «Y siempre lo seréis», aseguró Elena. «Pero tal vez haya espacio para más amor en nuestras vidas. Deberías venir a conocerla, Carmen. Trae a mamá también». La sugerencia quedó flotando en el aire por un momento, hasta que Carmen suspiró. Quizás el próximo fin de semana». Después de colgar, Elena fue a buscar a sus hijas. Ahora estaban en el baño, con Isabela dando una animada actuación, usando la pastilla de jabón como micrófono, mientras Sofía y Valentina observaban, totalmente absortas. Mamá la llamó Sofía, ajustándose las gafas empañadas por el vapor. ¿La tía Carmen sigue enfadada con la abuela Isabel? El corazón de Elena se encogió. Por supuesto que habían sentido la tensión en las últimas semanas. Sus pequeñas eran mucho más observadoras de lo que cualquier adulto se daba cuenta. «No, cariño», respondió, comenzando a llenar la bañera. «La tía Carmen solo está preocupada porque las quiere mucho». «Pero la abuela Isabel también nos quiere», protestó Isabela, dejando caer el jabón. «Y cuenta las mejores historias», añadió Sofía. Valentina, jugando con la espuma del baño, levantó la vista. «Y ella entiende cuando estamos tristes por papá». Elena se sentó en el borde de la bañera, observando a sus 3 pequeñas maravillas. ¿Cómo podría explicar que a veces el amor viene en formas inesperadas, que la familia puede ser más que lazos de sangre? «¿Sabéis?», comenzó, ayudando a Isabela a lavarse el pelo. «A veces la vida nos da regalos que no sabíamos que necesitábamos, como cuando nacisteis vosotras 3. Esperaba un bebé y me tocaron 3. Las niñas se rieron,
habiendo escuchado esa historia docenas de veces. Y ahora continuó. Tenemos a doña Isabel y a Miguel en nuestras vidas. Es un tipo de regalo diferente, pero igual de especial. ¿Como la taza rota que se volvió más bonita?, preguntó Valentina, refiriéndose a la historia del kintsugi que tanto le gustaba. Exactamente eso, mi amor. Esa noche, después de arropar a las niñas, Elena se sentó en su pequeña sala de estar mirando las fotos que Miguel había tomado en las últimas semanas. En cada imagen veía a sus hijas radiantes de felicidad, Sofía absorta en libros nuevos, Isabela bailando con vestidos antiguos, Valentina aprendiendo a bordar. Cogió su teléfono y tras un momento de vacilación le envió un mensaje a Miguel. ¿Estaría tu tía dispuesta a recibir más visitas el próximo sábado? A mi hermana y a mi madre les gustaría conocerla. La respuesta llegó casi de inmediato. Tía Isabel estaría encantada. Dijo que preparará algo especial. Elena sonrió, imaginando cómo sería ese encuentro. Conocía a su madre y a su hermana. Sabía que solo unos minutos con doña Isabel les harían entender lo que ella había llegado a ver, que a veces el destino tiene formas misteriosas de completar nuestras familias. Y tal vez, solo tal vez, esto era solo el comienzo de algo aún más grande, algo que transformaría no solo las vidas de las trillizas, sino las de todos a su alrededor, como ondas que se expanden en un lago, tocando cada orilla con una magia particular. El sábado por la tarde llegó con una lluvia suave, convirtiendo el jardín secreto de la mansión antigua en un escenario aún más encantador. Las gotas de lluvia hacían brillar las rosas como si estuvieran cubiertas de diminutos diamantes, y el aire olía a galletas recién horneadas. Doña Isabel estaba en su invernadero, con las trillizas a su alrededor, mientras clasificaba una vieja caja de fotografías. Miguel había ido a recoger a Elena, que también se uniría a la visita de hoy, dejando a las 4 solas por primera vez. «Abuela», preguntó Sofía, ajustándose las gafas para ver mejor una foto amarillenta. «¿Quiénes son estas niñas?» La foto mostraba a 3 niñas, todas con vestidos y lazos idénticos en el pelo, posando frente a un viejo carrusel. Doña Isabel tocó la imagen con cariño, sus dedos trazando suavemente las figuras. «Estas eran mis sobrinas», dijo en voz baja. «Alicia, Beatriz y Clara. Eran trillizas, como vosotras». Isabela, tumbada boca abajo en la alfombra persa, levantó la cabeza con interés. «¿Igual que nosotras?» «Sí, querida. ¿Y sabéis qué es lo especial? Eran exactamente como vosotras 3. A Alicia le encantaban los libros, como a ti, Sofía. Beatriz no podía estarse quieta, siempre inventando nuevos juegos, como tú, Isabela. ¿Y Clara?», sonrió a Valentina, que estaba sentada tranquilamente a su lado. «Clara tenía un alma gentil y observadora, como tú». Las niñas se acercaron más, fascinadas por la historia. Valentina tocó suavemente la mano de doña Isabel, notando con qué cuidado sostenía la foto. «¿Qué les pasó, abuela?», preguntó Sofía en voz baja. Doña Isabel respiró hondo, su broche en forma de llave brillando bajo la luz difusa que entraba en el invernadero. «Se fueron a una gran aventura en el cielo hace muchos, muchos años. Pero, ¿sabéis una cosa? Creo que ellas os enviaron a mí». «¿Como por arte de magia?», preguntó Isabela, con los ojos brillantes. «Del tipo más poderoso de todos, la magia del amor». Valentina, que rara vez hablaba sin que se le preguntara, susurró: «¿Como papá nos cuida desde el cielo?». Exactamente así. Mi amor, doña Isabel, atrajo a las 3 niñas en un fuerte abrazo. Y a veces, cuando el amor se encuentra con el amor, suceden cosas maravillosas. Se levantó con cuidado, dirigiéndose a un viejo baúl en un rincón del invernadero. «Vengan, quiero mostrarles algo especial». Del baúl sacó 3 pequeñas cajas de música, cada una bellamente elaborada en madera y metal. Estas pertenecían a mis sobrinas. Cada una toca una melodía diferente, pero cuando se tocan juntas, crean una melodía completa. Sofía recibió la caja tallada con libros y plumas. La de Isabela estaba decorada con pájaros y flores danzantes, y la de Valentina tenía delicadas mariposas en relieve.
Ábranlas, las animó doña Isabel. Cuando las 3 cajas se abrieron al mismo tiempo, una melodía suave y compleja llenó el aire. Fue como si el propio invernadero contuviera la respiración para escuchar. «Es la música más bonita del mundo», susurró Valentina, con los ojos llenos de lágrimas. «Es la música de nuestra familia», sonrió doña Isabel, secándose una discreta lágrima. Vieja y nueva, triste y feliz, todo en una sola melodía. Justo en ese momento, Elena y Miguel llegaron al invernadero, deteniéndose en la entrada para observar la escena. Elena sintió que se le encogía el corazón al ver a sus hijas, tan perfectamente sincronizadas con doña Isabel, como si siempre hubieran pertenecido allí. «¿Mamá?» Isabela fue la primera en notar su presencia. «Ven a escuchar la música de nuestra familia». Elena se acercó, uniéndose al círculo que formaban. Las cajas de música continuaron su suave melodía, creando una atmósfera casi mágica en el espacio. «Doña Isabel nos estaba contando sobre las otras trillizas», explicó Sofía, con los ojos brillantes de fascinación. «Eran como nosotras. Y ahora son ángeles que nos enviaron a la abuela», añadió Valentina, con su pequeña voz firme. Elena miró a doña Isabel, viendo cómo la dama sonreía a través de los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que cualquier otra palabra no sería suficiente. «No, querida», respondió doña Isabel, tomándole la mano. «Soy yo quien te da las gracias. Tú trajiste la música de vuelta a mi vida». Miguel, que había estado observando desde la entrada, discretamente comenzó a tomar fotos. Capturó el momento en que Sofía se enderezaba las gafas para leer la inscripción de su caja de música, Isabela comenzaba a bailar suavemente al ritmo de la melodía, y Valentina se acercaba más a doña Isabel, su collar de mariposa atrapando la luz. Abuela, la llamó Sofía después de un momento. ¿Podemos escuchar más historias sobre Alicia, Beatriz y Clara? Por supuesto, mis amores. ¿Qué tal si empezamos con el día en que descubrieron el desván mágico por primera vez? Las trillizas se acomodaron en sus posiciones favoritas para escuchar historias. Sofía se sentó erguida con un pequeño bloc de notas. Isabela se tumbó boca abajo con la barbilla entre las manos y Valentina se acurrucó junto a doña Isabel. La tarde pasó como un sueño, las historias entrelazándose con la música, las risas mezclándose con algunas lágrimas dulces y los viejos recuerdos fusionándose con nuevos momentos. Elena lo observaba todo, con el corazón rebosante de gratitud por este inesperado regalo que el destino les había dado. Cuando la lluvia finalmente cesó, un arco iris apareció en el cielo, visible a través del techo de cristal del invernadero. Las trillizas corrieron a verlo, sus exclamaciones de deleite resonando por el espacio. «Miren, son los mismos colores que nuestras cajas de música», señalaron. Efectivamente, los tonos suaves que decoraban cada caja parecían pintados en el cielo, como si el propio universo quisiera participar en ese momento especial. «¿Sabes?», comentó doña Isabel en voz baja a Elena, observando a las niñas. «Durante años guardé estas cajas de música, esperando el momento adecuado para compartirlas de nuevo. Creo que solo estaban esperando a las personas adecuadas para tocar su melodía». Elena apretó suavemente la mano de la dama. «Y nosotras estábamos esperando a alguien que nos mostrara que una familia puede adoptar muchas formas». Miguel capturó una última foto. Las trillizas enmarcadas por el arco iris, sus cajas de música abiertas en sus manos, mientras doña Isabel y Elena las miraban con amor. Era una imagen que capturaba perfectamente la esencia de ese momento. La unión del pasado y el presente, la tristeza y la alegría, las pérdidas y los encuentros, todo transformado en una nueva y hermosa melodía. La mañana comenzó con una sorpresa. Elena, que había pasado la noche revisando currículums y respondiendo a ofertas de trabajo, encontró un sobre de color crema debajo de su puerta. Dentro había una nota escrita con la elegante caligrafía de doña Isabel y una tarjeta de visita. «Querida Elena, una vieja amiga mía está buscando una editora para su pequeña librería. Inmediatamente pensé en ti. Si estás interesada, por favor, ponte en contacto con ella. Con afecto, Isabel».
La tarjeta de visita era de un lugar llamado Librería Encantada, situado a pocas calles de la mansión antigua. El corazón de Elena se aceleró. Esta era su primera oportunidad de trabajo real en meses. «Mamá». La voz de Sofía vino de la habitación de las niñas. «Aquí hay más sobres». Elena encontró a sus tres pequeñas sentadas en el suelo, rodeadas de idénticos sobres de color crema. Cada uno tenía su nombre escrito en cursiva en el anverso. «¿Puedo abrir el mío?». Isabela ya estaba rasgando el suyo antes de que nadie respondiera. Dentro de cada sobre había una tarjeta diferente. La de Sofía contenía un vale para elegir 5 libros en la Librería Encantada. La de Isabela tenía entradas para un espectáculo de teatro infantil el fin de semana siguiente. Y la de Valentina tenía una invitación a una lección especial de jardinería en el invernadero. La abuela Isabel piensa en todo. Isabela giraba por la habitación con su entrada. Elena observaba a sus hijas, cada una reaccionando de manera diferente a sus regalos. Sofía ya estaba haciendo una lista mental de los libros que quería, sus gafas resbalando por su nariz mientras soñaba despierta. Isabela no podía estarse quieta, planeando en voz alta qué se pondría para la obra. Y Valentina, ella apretaba su invitación contra su corazón, luciendo una suave sonrisa. Más tarde ese día, durante la visita programada a la mansión, Elena notó pequeños cambios que no había visto antes. Siempre había fruta fresca y aperitivos nutritivos preparados para las niñas. El material escolar aparecía mágicamente siempre que se necesitaba, y Miguel siempre se ofrecía a recogerlas o llevarlas a donde necesitaran. «No tiene que hacer todo esto», comentó Elena a doña Isabel, mientras observaba a las trillizas jugar en el jardín. «Querida», sonrió doña Isabel, ajustando su broche en forma de llave. «La familia cuida de la familia. Además, no tienes idea de cuánta alegría traen tus niñas a esta vieja casa». En ese momento, Isabela corría por el jardín persiguiendo mariposas. Sofía leía en voz alta desde un banco y Valentina regaba cuidadosamente unas flores con una diminuta regadera. «¿Sabes?», continuó doña Isabel, «desde que perdí a mis sobrinas, esta casa ha estado tan silenciosa. Miguel hace lo que puede por visitarme, pero tiene su propia vida. Tus hijas, ellas han traído la música de vuelta». Elena observó cómo Valentina interrumpía su riego para escuchar más atentamente la historia de Sofía, mientras Isabela dejaba de correr para hacer una pregunta sobre el libro, cómo gravitaban naturalmente la una hacia la otra, creando su propio pequeño universo. «¿Y qué hay de la librería?», preguntó doña Isabel con amabilidad. «Tengo una entrevista mañana», respondió Elena, una mezcla de esperanza y nervios en su voz. «Excelente. Miguel puede cuidar de las niñas mientras vas». «Pero…». «No hay peros», la interrumpió amablemente doña Isabel. «Recuerda, la familia cuida de la familia». A la mañana siguiente, mientras Elena se preparaba para su entrevista, encontró otro sobre de color crema en su bolso. Dentro había una delicada horquilla con una piedra verde que combinaba perfectamente con sus ojos. «Para la buena suerte», decía la nota, firmada no solo por doña Isabel, sino también por 3 garabatos infantiles que representaban a sus hijas. La entrevista fue un éxito. La amiga de doña Isabel, una dama distinguida llamada Margarita, parecía dispuesta a que le cayera bien Elena incluso antes de conocerse. La librería era pequeña pero acogedora, con una sección infantil particularmente encantadora. «Isabel me dijo que tienes trillizas», dijo Margarita, mientras le mostraba a Elena el lugar. «Qué maravillosa coincidencia». Elena no necesitó preguntar a qué se refería. Había fotos en las paredes de la librería, algunas mostrando a 3 niñas idénticas frente a la tienda, décadas antes. «Sus sobrinas solían pasar horas aquí», sonrió Margarita al recordarlo. Alicia siempre en la sección de aventuras, Beatriz inventando historias para los niños que visitaban. Y Clara, bueno, Clara tenía un lugar especial junto a la ventana donde podía leer en paz. Exactamente como serían sus propias hijas, pensó Elena. Cuando regresó a la mansión para recoger a las niñas, encontró una escena que le calentó el corazón.
Sofía estaba sentada en el viejo sillón, leyéndole en voz alta a doña Isabel, que estaba bordando algo delicado. Isabela dramatizaba cada escena de la historia, usando diferentes voces para cada personaje. Y Valentina, sentada a los pies de doña Isabel, estaba aprendiendo a dar pequeñas puntadas en el bordado. «Mamá», Isabela fue la primera en notarla. «¿Cómo te fue? ¿Lo conseguiste? ¿La horquilla trajo suerte?» Elena sonrió, sabiendo que sus hijas probablemente habían pasado la mañana en ascuas. «Sí, cariño, empiezo el lunes». Las celebraciones estallaron de inmediato. Isabela se lanzó a una danza de la victoria. Sofía aplaudió con entusiasmo y Valentina corrió a abrazarla. Doña Isabel las miraba con lágrimas en los ojos, su sonrisa tan brillante como su broche en forma de llave. «Esto requiere una celebración especial», anunció, levantándose con su gracia habitual. «Miguel, querido, ¿podrías traer ese paquete especial?» Miguel, que había estado tomando fotos en silencio, desapareció por un momento y regresó con una vieja caja de madera tallada. Dentro había un juego de té de porcelana, cada pieza decorada con diminutas mariposas doradas. Este juego, explicó doña Isabel, mientras Miguel preparaba la mesa, pertenecía a mi abuela. Siempre decía que las mejores celebraciones son las que se comparten con la familia que elegimos. Mientras sorbían té de las delicadas tazas, con mucho cuidado en el caso de las trillizas, Elena reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas en los últimos meses. No era solo el nuevo trabajo o la ayuda práctica que recibían. Era algo más profundo, un sentido de pertenencia, de familia expandida, de amor multiplicado. Sofía ahora no solo tenía libros nuevos, sino a alguien que compartía su amor por la lectura. Isabela había encontrado un público siempre dispuesto a aplaudir sus actuaciones improvisadas. Y Valentina estaba floreciendo bajo la mirada gentil de doña Isabel, encontrando su voz en momentos de tranquila compañía. Abuela la llamó Valentina en voz baja, sosteniendo su taza de té con ambas manos. ¿Podemos hacer esto todos los días? ¿Te refieres al té?, sonrió doña Isabel. No, ser una familia. El silencio que siguió estaba lleno de amor, del tipo de amor que trasciende los lazos de sangre, que encuentra su camino a través del tiempo, que cura viejas heridas y crea nuevas posibilidades. Mi querida, respondió doña Isabel con la voz temblorosa, ya somos una familia, todos los días, para siempre. Elena miró a sus tres pequeñas, Sofía ajustándose las gafas para ver mejor los detalles de la taza de té, Isabela contando las mariposas doradas de cada pieza, Valentina acurrucándose más cerca de doña Isabel, y sintió que finalmente estaban completas. No porque necesitaran a alguien más, sino porque habían encontrado exactamente a quienes estaban destinadas a encontrar. Miguel capturó el momento en una foto. 6 sonrisas, 6 corazones, una familia. Y en el centro de la mesa, el juego de té con sus mariposas doradas brillaba a la luz de la tarde, como una promesa de que los mejores momentos aún estaban por llegar. El otoño pintó el jardín secreto de la mansión antigua con tonos dorados y rojos cuando Elena se dio cuenta de cuánto habían cambiado sus hijas en los últimos meses. Sentada en el invernadero, observaba a las trillizas a través de los paneles de cristal, cada una absorta en su propia actividad, pero todas transformadas por el amor y el cuidado de doña Isabel. Sofía estaba sentada bajo un gran arce, las hojas cayendo a su alrededor como lluvia dorada. Sus gafas reflejaban la luz del sol mientras leía en voz alta a un pequeño grupo de niños, vecinos que ahora asistían regularmente a sus tardes de cuentos en el jardín. Su voz, antes tímida, ahora se proyectaba con confianza, moldeando diferentes tonos para cada personaje. Y entonces gesticuló, sus pequeñas manos danzando en el aire. La princesa se dio cuenta de que su verdadera magia estaba en los libros que leía y en las historias que compartía. No era una coincidencia que Sofía hubiera elegido ese cuento en particular. Desde que Elena comenzó a trabajar en la librería encantada, Sofía pasaba sus tardes libres ayudando a organizar la sección infantil, siguiendo los pasos de Alicia, la sobrina de doña Isabel, que tanto amaba los libros. Cerca de los rosales, Isabela orquestaba lo que parecía ser una elaborada obra de teatro, vistiendo uno de los viejos vestidos del armario mágico,
hoy una sofisticada pieza azul con detalles dorados. Dirigía a una pequeña tropa de niños en una escena adaptada de las historias que doña Isabel contaba. No instruyó con amabilidad. Cuando interpretas al reloj mágico, tienes que girar así. Demostró un movimiento elegante que hizo que su vestido se arremolinara. La energía desbordante de Isabela había encontrado un enfoque. Sus producciones eran ahora eventos del vecindario, con doña Isabel siempre en primera fila, aplaudiendo cada actuación con entusiasmo. Y Valentina. Valentina había experimentado la transformación más notable. En ese momento estaba en el invernadero con doña Isabel, sus cabezas juntas mientras trabajaban en un delicado proyecto de jardinería. Sus pequeñas manos, antes tan vacilantes, ahora se movían con propósito y confianza entre las plantas. Abuela, su voz, aunque todavía suave, ya no era solo un susurro. Esta orquídea me recuerda la historia de la taza de té rota. También se hizo más fuerte después de casi morir, ¿verdad? Doña Isabel sonrió, su broche en forma de llave brillando bajo el sol filtrado. Exactamente, mi amor. En la vida, al igual que en un jardín, a veces tenemos que enfrentarnos al invierno para poder florecer aún más bellamente en primavera. Miguel, fotografiando discretamente, capturó el momento exacto en que Valentina levantó la vista hacia doña Isabel, su collar de mariposa brillando con la misma luz que el broche en forma de llave de la dama. ¿Sabes?, comentó Elena a Miguel, observándolos interactuar. A veces me pregunto quién ha crecido más en estos últimos meses, las niñas o nosotras. Era cierto. Elena veía cambios no solo en sus hijas, sino en todos los que las rodeaban. Ella misma había encontrado una nueva confianza a través de su trabajo en la librería, descubriendo que podía ser tanto madre como profesional, especialmente con el apoyo de su familia expandida. Doña Isabel, a su vez, parecía más joven con cada día que pasaba. El temblor en sus manos casi había desaparecido y rara vez necesitaba su bastón. Era como si el amor y la energía de las trillizas la hubieran rejuvenecido. «¡Abuela!», la llamó Isabela desde el jardín, interrumpiendo los pensamientos de Elena. «Ven a ver nuestra nueva obra. Trata sobre las 3 princesas mágicas que salvaron a la reina de la soledad». Todos se rieron, reconociendo la nueva historia de Isabela como un reflejo de su propia experiencia con doña Isabel. La anciana se levantó con gracia, alisándose su vestido verde esmeralda. «Vamos todos, el teatro de Isabela está a punto de comenzar». Los niños se reunieron en el jardín, formando un público entusiasta. Sofía marcó la página de su lectura y se unió al grupo, mientras Valentina cubría suavemente los plantones que había estado cuidando antes de sentarse junto a doña Isabel. La obra fue una encantadora mezcla de todas las historias que habían compartido en los últimos meses. Había elementos de los cuentos de las difuntas sobrinas, combinados con los nuevos recuerdos que estaban creando juntas. Isabela, en su papel de narradora, contó la historia con una madurez sorprendente para una niña de 5 años. Y así declaró: girando con su vestido azul, la reina descubrió que ya no estaba sola, porque había encontrado no solo a 3 princesas, sino a una familia entera. Elena notó lágrimas en los ojos de doña Isabel y le tomó la mano suavemente. La dama sonrió, secándose los ojos con el pañuelo bordado. «Son extraordinarias», susurró doña Isabel, cada una de ellas, a su manera. Y era verdad. Sofía se había convertido en una pequeña cuentacuentos, compartiendo su amor por la lectura con otros niños. Isabela volcaba su energía infinita en pura creatividad, llevando alegría y reflexión a todos los que veían sus obras. Y Valentina, antes tan retraída, ahora expresaba sus sentimientos a través del cuidado que daba a las plantas y sus pequeños gestos afectuosos. Después de la función, mientras los otros niños regresaban a casa, las trillizas se reunieron con doña Isabel en la sala de estar. Era la hora de su ritual del té, ahora servido en el juego especial decorado con mariposas doradas. «Abuela», comenzó Sofía, ajustándose las gafas con seriedad. «¿Podemos contarte un cuento hoy?» «Por supuesto, mi amor». Las 3 se miraron y luego, sorprendiendo a todos, Valentina comenzó.
Había una vez una casa mágica con una dama muy especial, que tenía tanto amor para dar, continuó Isabela, meciéndose en su silla con emoción, que podía llenar 3 corazones a la vez, añadió Sofía. Elena observaba maravillada cómo sus hijas tejían una historia que era a la vez un agradecimiento y una declaración de amor. Hablaron de llaves mágicas que abrían no solo puertas, sino corazones, de jardines que florecían con afecto y atención, de libros que guardaban no solo historias, sino recuerdos preciosos. Doña Isabel escuchaba, con lágrimas en los ojos, su broche en forma de llave brillando como una estrella. Cuando las niñas terminaron, las atrajo en un fuerte abrazo. Mis pequeñas cuentacuentos, sonrió. Sois la mayor magia que esta casa ha visto jamás. Miguel tomó una foto en ese momento, las 3 niñas acurrucadas contra doña Isabel, cada una brillando con su propia luz especial. Sofía con sus gafas ligeramente torcidas y un libro en el regazo, Isabela con confeti todavía en el pelo de la actuación, y Valentina con tierra en las manos de su jardinería. Más tarde, mientras Elena preparaba a las niñas para volver a casa, cada una demostró a su manera cuánto había crecido. Sofía organizó cuidadosamente su bolsa de libros, separando los que prestaría a sus nuevos amigos del club de lectura. Isabela guardó su guión con notas ya garabateadas para la próxima obra. Y Valentina le regaló a doña Isabel una pequeña orquídea que había cultivado solo para ella. Para que nunca lo olvides, dijo Valentina, con su voz suave pero decidida, que algunas flores necesitan tiempo para mostrar su verdadera belleza. Elena se dio cuenta entonces de que el verdadero crecimiento no estaba solo en las nuevas habilidades o logros de las niñas. Estaba en cómo habían aprendido a amar, a cuidar, a compartir. Estaba en la confianza que habían desarrollado, en la bondad que mostraban, en la sabiduría que absorbían de cada momento pasado con doña Isabel. Y quizás, pensó mientras veía el sol ponerse a través de las ventanas de la mansión, bañándolo todo en una luz dorada, el mayor crecimiento de todos fue la comprensión de que la familia es mucho más que un linaje de sangre. Es un jardín que cultivamos juntos, una historia que escribimos día a día, una melodía que tocamos en armonía, cada uno añadiendo nuestra propia nota especial. El día comenzó de manera diferente en la mansión antigua. Miguel llegó más temprano de lo habitual, su traje impecable contrastando con su expresión tensa. Encontró a doña Isabel en el invernadero, donde estaba regando las orquídeas que Valentina la había ayudado a cultivar. Tía Isabel, su voz sonaba más formal de lo normal. Tenemos que hablar de algo importante. Doña Isabel levantó los ojos de las plantas, notando inmediatamente el cambio en el comportamiento de su sobrino. Claro, querido, las niñas estarán aquí en 1 hora, tenemos tiempo. En la sala de estar, Miguel se sentó rígidamente en el borde del sofá, sus manos inquietas sobre sus rodillas. Tía, estoy preocupado. ¿Estás segura de tus decisiones recientes? ¿Qué decisiones, Miguel?, preguntó doña Isabel en voz baja, aunque sus ojos azules mostraban que ya sabía. He oído que has modificado tu testamento, dijo, tratando de mantener la voz controlada. Y has incluido a esas niñas. El broche en forma de llave en el pecho de doña Isabel brilló mientras se movía en su sillón. ¿Las trillizas, quieres decir? ¿Sofía, Isabela y Valentina? Sí, tía. Mira, entiendo que les has cogido cariño, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. No son realmente tu familia, no son tus sobrinas. ¿Y qué define a la familia, Miguel? La voz de doña Isabel seguía siendo suave, pero había un firme matiz. Antes de que pudiera responder, unas voces infantiles llenaron el aire. Las trillizas habían llegado temprano, traídas por Elena, que necesitaba encargarse de algo en la librería. ¡Abuela! Isabela fue la primera en irrumpir en la habitación, deteniéndose bruscamente al sentir la tensión. Sofía y Valentina entraron justo detrás, sintiendo también que algo no iba bien. Valentina tocó instintivamente su collar de mariposa, un hábito que había desarrollado siempre que se sentía inquieta. ¿Miguel está enfadado?, susurró Valentina a Sofía, quien se ajustó las gafas con ansiedad. Niñas, sonrió doña Isabel, abriendo los brazos. Vengan aquí.
Miguel y yo solo estábamos hablando de la familia. Las trillizas se acercaron con cautela, notando lo diferente que parecía Miguel de la figura amable de tío que conocían. Se mantuvo rígido, su sonrisa habitual desaparecida. Tía empezó de nuevo, su voz tensa. Quizás deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir en privado, querido, respondió doña Isabel con firmeza. Esta casa ha visto demasiados secretos guardados a lo largo de los años. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Se levantó con gracia, dirigiéndose a un escritorio antiguo. De un cajón sacó un sobre de color crema sellado con cera roja. Esto explicó, sosteniendo el sobre, es mi testamento. Y sí, Miguel, lo cambié recientemente. Las trillizas observaban en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo la importancia del momento. Abuela, habló Sofía con vacilación. ¿Qué es un testamento? Doña Isabel sonrió suavemente. Es un documento que dice qué pasa con las cosas que amamos cuando emprendemos nuestro gran viaje. ¿Como papá?, preguntó Valentina en voz baja. Sí, querida. ¿Como tu papá? Miguel se levantó bruscamente. Tía Isabel, por favor, piensa en esto. Esta casa, toda la riqueza de la familia. Eso es exactamente, Miguel, interrumpió doña Isabel con calma, la riqueza de la familia. Y la familia no es solo sangre, como bien deberías saber. Abrió el sobre con cuidado, sacando unas cuantas hojas de papel. La mitad de esta casa y sus bienes seguirán siendo para ti, Miguel, como estaba planeado originalmente. La otra mitad se dividirá entre Sofía, Isabela y Valentina. Pero tía... No para que sean ricas, continuó doña Isabel, sino para que siempre tengan un lugar al que llamar hogar, un lugar donde puedan seguir creciendo, soñando y compartiendo la magia que trajeron de vuelta a estas viejas paredes. Isabela, que había estado inusualmente callada, dio un paso adelante. No queremos tu casa, abuela, solo te queremos a ti. Lágrimas brillaron en los ojos de doña Isabel como diamantes. Oh, mi pequeña, ya tienes mucho más que la casa, tienes mi corazón. Miguel observó la escena, su expresión suavizándose gradualmente. Recordó cómo había estado su tía antes de que aparecieran las trillizas. La soledad en sus ojos, un temblor constante en sus manos, el silencio sofocante de la mansión. Tía, dijo finalmente, su voz diferente ahora. Perdóname. Había olvidado cómo era verte verdaderamente feliz. Doña Isabel le extendió una mano y con la otra hizo una seña a las trillizas para que se acercaran. Vengan aquí, todos. La familia no se mide por sangre o papel, se mide por amor, por momentos compartidos, por las historias que vivimos juntos. Las niñas corrieron a sus brazos y tras un momento de vacilación, Miguel se unió al abrazo grupal. Su traje impecable se arrugó un poco, pero por primera vez ese día no le importó. Además, sonrió doña Isabel, su broche en forma de llave brillando. ¿Quién ha dicho que pienso irme pronto? Aún nos quedan muchas historias por vivir juntos. Esa tarde, mientras las trillizas jugaban en el jardín, Miguel observó a su tía con nuevos ojos. Vio con qué facilidad sonreía, cuán firmes eran sus pasos, cómo su voz transmitía una alegría que no había oído desde que sus tres primas estaban vivas. El testamento volvió a su cajón del escritorio, pero algo mucho más importante se había revelado ese día: el verdadero significado de la familia, trascendiendo documentos, linajes y tradiciones, encontrando su valor real en el amor que compartimos y las vidas que tocamos. La primera señal de que algo andaba mal vino de Margarita, la dueña de la librería encantada. Una tarde tranquila, mientras Elena organizaba algunos libros recién llegados, la mujer mayor se acercó con una expresión preocupada. «Elena, querida», comenzó Margarita, bajando la voz a pesar de la tienda vacía, «tengo que decirte algo sobre Miguel Mendoza». Elena dejó lo que estaba haciendo, su corazón latiendo con fuerza al instante. Margarita sacó un recorte de periódico amarillento de su bolso. «Encontré esto mientras organizaba algunos archivos antiguos», explicó, entregándole el papel. «Es de hace 15 años. El titular se refería a un escándalo financiero que involucraba a una empresa de inversiones».
Entre los nombres citados estaba Miguel Mendoza, acusado de desviar fondos de clientes ancianos. Nunca fue condenado, continuó Margarita, pero perdió su licencia para trabajar con inversiones. Isabel lo acogió en ese momento, creyendo en su inocencia. Elena sintió un escalofrío por la espalda, recordando la reciente discusión sobre el testamento. Esa misma noche, después de acostar a las trillizas, llamó a su hermana Carmen. «Necesito tu ayuda», explicó Elena, detallando su descubrimiento. Carmen, que trabajaba como abogada, se puso a trabajar de inmediato. En cuestión de días, un panorama inquietante comenzó a formarse. Miguel no era solo el sobrino devoto que aparentaba ser. Había un patrón de comportamiento sospechoso. Cuentas bancarias en el extranjero, frecuentes visitas a casinos y, lo más importante, un rastro de clientes ancianos que habían perdido los ahorros de su vida después de confiar en él. Elena, dijo Carmen una tarde, apareciendo sin avisar en la librería. «Encontré algo más. Miguel ha estado visitando a un agente inmobiliario regularmente. Está tratando de obtener una tasación de la mansión antigua de doña Isabel». La revelación cayó como una bomba. Elena pensó inmediatamente en las trillizas, en cómo amaban cada rincón de esa casa, en cómo doña Isabel la había convertido en un refugio mágico para todas ellas. «Tenemos que decírselo», decidió Elena, con el corazón apesadumbrado. Esa tarde, cuando llegaron a la mansión, algo se sentía diferente. Doña Isabel estaba en su invernadero, pero no estaba sola. Un hombre de traje estaba con ella, con papeles extendidos sobre la mesa de té. «Oh, Elena», sonrió doña Isabel, pero la tensión era evidente en sus ojos. «Te presento al señor Pérez, mi abogado de toda la vida». Las trillizas, que normalmente se abalanzarían a abrazar a doña Isabel, se quedaron cerca de Elena, sintiendo la atmósfera tensa. De hecho, el señor Pérez se levantó, enderezándose las gafas. «Su visita es muy oportuna. Estábamos discutiendo algunas irregularidades». Durante los siguientes minutos, la verdad emergió en una avalancha. El señor Pérez había descubierto los intentos de Miguel de obtener un poder notarial y acceso a las cuentas de doña Isabel. Se habían alterado documentos, se habían falsificado firmas. Pero lo peor, continuó el abogado, fue descubrir que intentó invalidar el testamento, alegando que usted no estaba en su sano juicio. Doña Isabel se tocó el broche en forma de llave, una sombra cruzando su rostro. «Después de todo lo que hice por él». Sofía, siempre la más perceptiva, se acercó a doña Isabel. «Abuela, ¿estás triste?» «Un poco», mi amor respondió con honestidad. «A veces la gente nos decepciona». «Como cuando Isabela rompió tu taza de té favorita», preguntó Valentina en voz baja. «No, querida», sonrió doña Isabel suavemente. «Los accidentes ocurren por amor, como cuando Isabela estaba tan emocionada de servirme el té. Lo que duele es cuando la gente elige hacernos daño». En ese momento, unos pasos resonaron en el pasillo. Miguel entró en la habitación, deteniéndose en seco al ver a todos reunidos. «¿Tía Isabel?», comenzó, pero el señor Pérez lo interrumpió. «Señor Mendoza, le sugiero que se vaya de inmediato. La policía está en camino». «¿La policía?», susurró Isabela a Sofía, quien explicó en voz baja que arrestan a la gente mala. Miguel palideció, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en las trillizas. Por un momento pareció querer decir algo, pero luego se dio la vuelta y salió corriendo. «¿No va a volver, verdad?», preguntó Valentina, agarrando su collar de mariposa. «No, mi amor», respondió doña Isabel con firmeza. «A veces la gente tiene que irse de nuestras vidas para que podamos ser verdaderamente felices». En los días que siguieron, mucho cambió en la mansión antigua. El señor Pérez ayudó a reorganizar todos los documentos, asegurándose de que todo estuviera protegido de forma segura esta vez. Carmen brindó apoyo legal adicional, viendo finalmente por qué Elena confiaba tan profundamente en doña Isabel. El testamento fue rehecho, esta vez con todas las salvaguardas legales posibles. La mansión y la mayoría de los bienes de doña Isabel se compartirían a partes iguales entre las trillizas, con una cláusula especial que garantizaba que Elena pudiera administrar todo hasta que las niñas fueran adultas.
Pero lo más importante, declaró doña Isabel en una tarde especial con toda la familia reunida en el invernadero, es que esta casa siga siendo un lugar de amor, historias y magia. Sofía, Isabela y Valentina, vestidas con sus atuendos favoritos del armario mágico, abrazaron a doña Isabel con fuerza. «¿Sabes?», dijo Elena a su hermana Carmen, observando la escena. «A veces, las peores situaciones nos muestran quién es realmente la familia». Carmen asintió, comprendiendo finalmente. Observó a Sofía ajustándose las gafas para leer una nueva historia, a Isabela ensayando una obra especial sobre la victoria del amor, y a Valentina cuidando silenciosamente sus plantas, su collar de mariposa brillando junto al broche en forma de llave de doña Isabel. La mansión antigua, casi perdida por la codicia, estaba ahora más viva que nunca. Las risas de las trillizas resonaban por los pasillos, las historias llenaban cada rincón, y el verdadero amor familiar había encontrado finalmente su lugar permanente en aquellas viejas paredes. Y en el centro de todo, doña Isabel sonreía, su broche en forma de llave brillando como siempre, sabiendo que había tomado la decisión correcta al abrir su corazón a 3 niñas que le habían devuelto la magia que creía haber perdido para siempre. La primavera llegó a la mansión antigua, no solo trayendo nuevas flores a el jardín secreto, sino también una renovada sensación de paz y posibilidad. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero, la renovación del invernadero, que ahora florecía con las orquídeas que Valentina cuidaba con amor. Luego, la biblioteca se amplió con más estanterías para acomodar los libros que Sofía escogía con entusiasmo en la librería encantada. Finalmente, el desván mágico se convirtió en un pequeño teatro donde Isabela podía ensayar sus obras con todo el espacio que necesitaba. En una tarde particularmente soleada, Elena observaba a sus hijas jugar en el jardín de la mansión, que ahora era oficialmente su hogar. La mudanza había sido gradual, primero algo de ropa, luego algunos juguetes, hasta que, de forma natural, el pequeño apartamento fue cambiado por el cálido abrazo de la mansión antigua. «A veces todavía me pregunto si todo esto es real», comentó Elena a doña Isabel, que tejía tranquilamente en su sillón favorito de la veranda. «El amor siempre es real, querida», respondió la dama, su broche en forma de llave brillando a la luz del sol de la tarde. «Solo necesitamos mantener nuestros corazones abiertos para reconocerlo cuando llega». En el jardín, cada una de las trillizas había encontrado su propio lugar especial. Sofía estaba sentada bajo el gran arce, ahora adornado con pequeños farolillos que convertían sus hojas en un dosel mágico. Su club de lectura había crecido y hoy dirigía un animado debate sobre cuentos de hadas con otros niños del vecindario. Y vean, explicó, ajustándose las gafas con emoción, cómo la princesa se dio cuenta de que su verdadera fuerza estaba en su amabilidad, no en su corona. Cerca de los rosales, Isabela ensayaba su última producción, una adaptación musical de cómo las trillizas encontraron a su abuela mágica. Su talento natural para el teatro había florecido, y ahora sus espectáculos eran esperados con ansias por toda la comunidad. No guiaba pacientemente a su pequeño elenco. Cuando cantamos sobre el encuentro en el mercado, tenemos que girar así, como si estuviéramos esparciendo magia. Y en el invernadero, Valentina trabajaba en silencio en su nuevo proyecto, un jardín en miniatura que contaba la historia de la familia a través de plantas y flores. Cada arriate representaba un capítulo diferente de su viaje juntas. Abuela la llamó en voz baja, levantando los ojos de su trabajo. «He plantado rosas blancas aquí porque me recuerdan el día en que nos conocimos». Carmen, que ahora visitaba la mansión regularmente con sus hijos adolescentes, se acercó a la veranda, llevando la habitual bandeja de té de la tarde. ¿Quién lo hubiera dicho? Sonrió, dejando la bandeja sobre la mesa. Que mi preocupación inicial llevaría a tanta felicidad. El juego de té con mariposas doradas, ahora una presencia constante en sus reuniones familiares, brillaba a la luz del sol. Las pequeñas reparaciones de Kintsugi contaban sus propias historias de renovación y resiliencia. ¿Sabéis qué es lo que más me asombra?, reflexionó doña Isabel, observando a las trillizas.
cómo cada una ha descubierto su propia forma de magia. Era verdad. Sofía había convertido su amor por los libros en un don para unir a la gente a través de las historias. Su club de lectura ahora incluía no solo a niños, sino también a sus padres, formando una comunidad unida por el poder de las palabras. Isabela canalizaba su energía infinita en pura creatividad. Sus obras, siempre basadas en historias reales de amor y superación, llenaban de alegría y reflexión a todos los que las veían. Y Valentina, antes tan tímida, había encontrado su voz a través del cuidado de las plantas y las personas. Su jardín terapéutico, como ella lo llamaba, se convirtió en un lugar de sanación y paz para todos los que lo visitaban. Niñas las llamó Doña Isabel. «Vengan aquí, tengo algo que mostrarles». Las trillizas corrieron hacia la veranda, con las mejillas sonrosadas por sus actividades. Doña Isabel sacó de su bolsillo 3 pequeñas llaves doradas, cada una con un dije diferente. Un libro, una máscara de teatro y una mariposa. Esta se explicó, entregándole una a cada niña, son copias de la llave que llevo como broche. Porque esta casa y toda la magia que contiene también os pertenece ahora. «¿Igual que el corazón de la abuela?», exclamó Isabela, abrazando su llave. «Exactamente», sonrió doña Isabel, «porque el verdadero tesoro no está en las paredes ni en los objetos, sino en el amor que compartimos». Elena las miraba con lágrimas en los ojos, recordando cómo empezó todo. 3 niñas observando a una anciana en el mercado, un acto espontáneo de amabilidad, un sobre misterioso que cambiaría sus vidas para siempre. Y pensar, comentó a Carmen, que todo esto comenzó con un simple deseo de ayudar a alguien a llevar sus compras. A veces, respondió Carmen, sirviendo té en las tazas adornadas con mariposas, los milagros más grandes comienzan con los gestos más pequeños. La tarde continuó pacíficamente, llena de risas, historias y la dulce melodía de las cajas de música que ahora decoraban la sala de estar. Sofía pronto regresó a su club de lectura, usando su nueva llave como un marcapáginas especial. Isabela se la colgó de una cinta, declarándola su amuleto de la suerte para todas sus futuras actuaciones. Y Valentina simplemente sonrió, colocando su llave junto a su collar de mariposa, los 2 símbolos brillando juntos como estrellas. «Abuela», preguntó Valentina en voz baja, mientras ayudaba a recoger las tazas de té. «¿Sabías que todo esto iba a pasar cuando nos conociste?» Doña Isabel sonrió, tocando su broche en forma de llave. «No, mi amor, pero sabía que había algo especial en vosotras. A veces el corazón reconoce a su familia antes de que la mente pueda entenderlo». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que hacían que la mansión antigua pareciera aún más mágica. Los farolillos del jardín comenzaron a encenderse automáticamente, una de las muchas sorpresas mágicas que guardaba la casa. Elena observó a sus hijas, cada una inmersa en su propia marca de magia. Sofía leyendo una última historia para su club, Isabela practicando un último número musical, y Valentina regando sus plantas una última vez antes de que anocheciera. «¿Sabes?», le dijo a doña Isabel. «A mí no me chincha. Creo que por fin entiendo lo que querías decir sobre las grietas rellenas de oro». La anciana sonrió, viendo cómo su familia había crecido y se había transformado. «Sí, querida, a veces tenemos que rompernos un poco para dejar entrar la luz. Y cuando encontramos a las personas adecuadas para ayudarnos a remendar, nos volvemos aún más hermosas y fuertes que antes». La noche se instaló suavemente sobre la mansión antigua, trayendo consigo estrellas que parecían parpadear en armonía con los farolillos del jardín. Las trillizas, cansadas pero felices, se prepararon para dormir en sus nuevas habitaciones, cada una decorada para reflejar sus personalidades únicas. Y mientras la casa se quedaba en silencio, doña Isabel se sentó en su sillón favorito, su broche en forma de llave brillando bajo la suave luz de la lámpara. En sus manos sostenía la vieja fotografía de sus 3 sobrinas, pero ahora, en lugar de tristeza, su corazón rebosaba de gratitud. «¿Veis?», susurró a la fotografía, «cómo el amor siempre encuentra la manera de completar círculos que una vez creímos rotos para siempre».
y en algún lugar de las estrellas que brillaban sobre la mansión antigua, 3 ángeles especiales sonrieron, sabiendo que su querida tía había encontrado por fin la familia que tanto merecía.